Esas operaciones, vas a tener que preguntarte, oye, ¿esto tiene costo? No tiene costo. ¿Tiene costo? Sí tiene costo. Si tú, por ejemplo, vas a hacer un backup, es obvio que eso va a tener costo. Entonces, según cómo tú estés conformando la base de datos, puedes agregar algunos elementos de costo. Ahora bien, para que ustedes tengan una respuesta completa a cualquier servicio, hay un white paper que te dice cómo funcionan los costos en AWS y por servicio te dice cómo. Entonces, yo te voy a compartir ahorita ese PDF para que tú en el futuro, cuando tú estés conociendo un servicio, digas, oye, ¿esto cómo se cobra? Bueno, una manera es a través precisamente de ese PDF, pero la otra es, métete a la plataforma de AWS, le pones servicio, le pones costo, y con eso te lleva a la página donde están los costos del servicio, ¿no? Pero sí, algo que sí es común en general es de que se cobra por la instancia de cómputo y la familia que tú seleccionas, se cobra por el espacio de almacenamiento ocupado por la base de datos, se cobra por las unidades de capacidad de lectura y capacidades de escritura, en el caso de las no estructurada. Entonces, según cómo lo estés integrando, puedes incurrir en algunos costos menores, pues por la naturaleza de lo que quieres agregar, ¿no? Ok, José, ¿tienes pregunta? Tengo con la manita levantada a José y a Sí, sí, una consulta rápida. ¿En AWS hay alguna base de datos que sea similar a Firebase? A ver, vamos a buscarte aquí. Firebase es de Google, ¿no? Sí, es una base de datos en tiempo real. Entonces, sí. maneja sockets y uno, digamos que uno puede ver la información pues en línea como tal. Cada transacción tiene un listener y uno va viendo cómo pasa, digamos, que todo lo que ocurre en la base de datos. Bueno, mira, yo no soy conocedor de Firebase, no podría compararla con alguna. Ahorita te voy a decir que las que sí tiene AWS y compararla, bueno, pues ya te tocaría a ti ver si tiene un símil, ¿no? Pero que yo te pueda responder eso al no conocer Firebase de una manera completa y correcta, pues no podría responderte a esa pregunta de forma directa. Ahorita vamos a ver cuáles de las que maneja AWS, ¿no? ¿Ok? Perdón, no puedo darte una mejor respuesta al respecto porque sí tengo idea de que es de Google, pero sus características, etcétera, ahorita yo no las tengo en la cabeza y no podría compararla con alguna de las que tenemos precisamente por el desconocimiento de Firebase que yo tengo, ¿no? ¿Es relacional o no relacional? No relacional. ¿No relacional? ¿Es no relacional, mi estimado José? Sí, es no relacional. Ok, bueno, eso cierra las posibilidades porque nosotros como base de datos no relacionales tenemos DynamoDB, ¿no? DynamoDB. Entonces vamos a platicar un poquito de DynamoDB y pues sí, habrá que hacer la tarea esa de comparar las dos para que pues yo te pudiera decir, pero si tú me dices algo que sea no relacional, pues está DynamoDB, ¿verdad? DynamoDB es una base de datos no relacional. Entonces, Libardo, tienes la mano levantada, mi estimado, adelante, por favor, me tienes pendiente de tu manita. ¿Estamos bien? ¿No? ¿No preguntas o qué onda? A ver. Ok. Bueno, entonces, aquí el concepto importante, jóvenes, es de que hay servicios administrados. Cuando hay servicios administrados, pues AWS se encarga de implementar todo. En este caso, nosotros vamos a tener que definir parámetros de cómo funciona la base de datos, pero ya definidos, la base de datos es responsabilidad de su operación, su mantenimiento, actualizaciones, parches, características para tener alta disponibilidad, etcétera, y eso es de nuestro lado. Bueno, perdón, del lado de AWS, ¿no? Decimos nuestro lado AWS. Vamos a platicar, pues, precisamente de las bases de datos que podemos tener precisamente en AWS. Tenemos bases de datos relacionales, no relacionales. Aquí, pues, existe
pues un grupo de soluciones que podemos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, con RDS, ahorita vamos a ver las características de RDS, tenemos otras bases de datos que son precisamente no relacionales, entre ellas la que vamos a platicar es DynamoDB. De estas bases de datos, las que vamos a estudiar ahorita son RDS y DynamoDB. Vámonos primero con RDS. RDS es una base de datos totalmente administrada. Eso quiere decir que todo está ahí para que ustedes nada más lleguen y lo consuman, y lo utilicen, lo configuren y lo utilicen. Aquí, estas bases de datos se crean a través del provisionamiento de instancias de cómputo, como en las S2, ¿no? Pero obviamente, pues es algo que ya está sumamente, pues, estudiado. Ustedes no se van a encargar de hacer todo lo que van a tener que configurar en una instancia de cómputo S2. Ahorita van a hacer un laboratorio en donde configuran una instancia de cómputo S2. Y entonces RDS está aprovisionado sobre instancias de cómputo, pero se implementa rápidamente. Cuando estamos hablando de RDS, como es una base de datos relacional, entonces esta se escala verticalmente, ¿no? Tiene un escalamiento vertical y se hace, no es automático, ustedes lo tienen que determinar el escalamiento y se hace pues de una manera sencilla a través de algunos clics, ¿verdad? Eso es RDS. Ahora, yo me voy a ir ahorita aquí a la plataforma porque aquí hay un diagramita que les va a ayudar mucho. Bueno, ahorita vamos para allá, para que vean qué base de datos podemos manejar dentro de RDS. RDS es un servicio para manejar bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales ya quedamos, que nos permiten generar pues una estructura de información compleja, donde podemos hacer operaciones complejas en información, porque tenemos una estructura de datos muy clara, muy fija y consistente, ¿verdad? Entonces, la información pues tiene que cumplir con reglas de diseño. Y entonces, en RDS, ustedes pueden hacer la creación de bases de datos. Si yo tengo una base de datos de SQL, MySQL, de MariaDB, de Postgres o de Oracle, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden traer sus bases de datos a RDS, así de manera nativa. MySQL, MariaDB, Postgres y Oracle, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí todavía falta, aquí está MySQL. ¿Y dónde está la de Microsoft? MySQL, no, aquí está. A ver, entonces vámonos aquí a la plataforma. Denme chance de ir a la plataforma. Entonces, miren. Aquí sería interesante que ustedes vieran en la plataforma directamente. La máquina está pidiendo a gritos que la formatee, ¿verdad? Entonces, aquí me voy a precisamente a la base de datos. Estas son las bases de datos que ustedes tienen en la plataforma. Voy a ir a RDS. En RDS nosotros podemos traer bases de datos que ustedes ya tengan creadas en sus propias instalaciones. Entonces, en términos de base de datos, si yo le digo que quiero crear una base de datos, visualicen que podemos manejar bases de datos de MySQL, de Aurora. Bueno, ahorita les platico de Aurora. Vamos a hablar primero de MySQL, porque esta es conocida, ¿no? Es una open source. Tenemos también a MariaDB, que es también una tipo open source. Está Postgres, ¿verdad? Está Oracle y está precisamente Microsoft SQL Server, que es la que no se ve en el slide ahorita que estoy viendo. Pues no está en el slide. Qué chistoso que no esté ahí. Bueno, pero ¿qué pasa? Ustedes si tienen una base de datos de MySQL, MariaDB, Postgres SQL, Oracle o Microsoft SQL, pues se pueden traer la base de datos para que funcione en RDS. RDS
es la solución para poder tener bases de datos como MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle y Oracle Server, y este SQL Server, ¿no? Ahora, ustedes, además, pueden seleccionar la opción de Aurora. Aurora es una base de datos en donde ustedes van a poder implementar una base de datos de MySQL o de Postgres SQL, pero totalmente diseñada para la nube. Entonces, si ustedes tienen MySQL, se pueden traer su base de datos de MySQL tal cual. Oye, pero quiero correr MySQL en una versión para la nube, especializada para la nube, entonces tengo que seleccionar Aurora. Entonces, Aurora me permite manejar Postgres SQL y MySQL como versiones especializadas para la nube. ¿Sale? Eso es RDS. ¿Qué pasó? ¿Tienes duda, José? Adelante. Sí, te iba a hacer una consulta. Digamos, nosotros tenemos varias aplicaciones en DB2. ¿Hay algún servicio donde yo pueda llevar ese tipo de base de datos o no? No, tenemos un servicio para hacer cambio de esquemas, pero no trae, que yo recuerde, no trae DB2. No trae DB2. Hola, ¿tú puedes transformar DB2 a alguna de estas bases de datos? Sí, Entonces, sí se puede lo que hacer. puedes hacer es hacer un transporte de DB2 a alguna de estas bases de datos y entonces ya traerla a RDS, ¿no? O sea, no esperes traerte el formato original, puedes hacer ¿cómo se llama? Una importación de esquemas, ¿no? A ver, aquí nosotros tenemos un servicio, nada más déjame ver, tratar de buscar una lista actualizada, porque tenemos un servicio para cambiar el esquema de las bases de datos, que es el AWS Schema Conversion Tool, pero pues ahí hay cosas como que no están en la lista, pues está el Oracle Data Warehouse, está Teradata, está Redshift, que esa es de AWS, pero no veo el que tú me dices es de IBM, ¿no? Sí, es IBM DB2, sí. DB2, sí. Pues tendrías que convertir tu esquema de DB2 a alguno de los que maneje RDS y traértelo, ¿no? Sí, yo creo que es un error del sistema. Ok, listo. Súper, gracias. Sí, ya vimos que se puede manejar en RDS, pero fíjense que si ustedes utilizan MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle directamente, entonces pueden manejar hasta 16 teras de capacidad de almacenamiento. Si utilizan MySQL o PostgreSQL para Aurora, ahí pueden aumentar a 64 terabytes la capacidad de almacenamiento. O sea, MySQL y Postgres son altamente utilizadas en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque son open source, en particular PostgreSQL, pues estoy hablando de mi óptica, porque hay quienes están enamorados de MySQL y se pueden molestar conmigo de que hable más de Postgres sobre MySQL, pero en el medio es altamente utilizado MySQL y PostgreSQL. A mí en particular me gusta más PostgreSQL, pero ¿qué sucede? Ustedes si lo ponen a trabajar bajo Aurora, entonces tienen una versión diseñada para la nube en donde aumentan su capacidad de almacenamiento a los 64 teras versus los 16 tradicionales, y ahí el desempeño se mejora para MySQL en 5 veces cuando estamos usando Aurora. Vean que aquí estamos hablando de Aurora en RDS. Entonces, si ustedes deciden crear su base de datos de MySQL con Aurora, entonces ahí pueden incrementar su tamaño de desempeño de throughput hasta 5 veces y en Postgres hasta 3 veces más. ¿Por qué? Porque Postgres tiene más throughput que MySQL de manera nativa. Si utilizan Aurora, entonces además pueden tener réplicas, 6 réplicas a través de 3 zonas de disponibilidad, o sea, tienen una base de datos maestra y tienen 3 réplicas de de su base de datos en 3 zonas de disponibilidad. Entonces, si yo quiero tener Postgres y MySQL con mayor disponibilidad, entonces me conviene tenerlos bajo Aurora. ¿Por qué? Porque vamos a tener réplicas de sus bases de datos hasta 6 réplicas en 3 zonas de disponibilidad. Y obviamente, pues no requieren mucho cambio y bueno, pues tienen soporte global de Aurora. Mande usted, Paulo. Sí, una consulta. Cuando está en la página de Amazon, vi que solo decía
Amazon RDS, y dentro de Amazon RDS recién vi el Amazon Aurora. Entonces, ¿Amazon Aurora es parte de RDS o son Sí. independientes? No, ¿Sí? está dentro de RDS. Ah, ok. O sea, yo ahorita en la página entré RDS y dentro de RDS encontré Aurora, encontré a MySQL, PostgreSQL, Oracle y también SQL de Microsoft, ¿no? Pero tú entonces, dentro de RDS dices, oye, quiero usar Aurora. Aurora es una implementación para MySQL y PostgreSQL, ¿verdad? Para la nube, ¿sale? Aurora es parte de RDS. También hay una versión de Aurora que es tipo serverless. Ahorita le platico de eso. RDS pues lo vamos a ocupar cuando queramos tomar datos, queramos procesar los datos y guardarlos, transformarlos, ¿verdad? Nos sirve para el analytics y bueno, pues sabemos que con RDS nosotros podemos hacer consulta a esas bases de datos de una manera, pues, utilizando pues esquemas de consulta estructurada, ¿no? Usando SQL. ¿Qué pasó, Paulo? Adelante, Paulo. ¿No? Libardo. Gracias, ¿ahí ya me escuchan? Sí, nos estabas engañando, ¿verdad? Veía que levantabas la mano y la Sí, no bajabas. me Sí. funcionaba el micrófono, pero ya finalmente lo Estás solucioné. jugando con La pregunta es rápida. Cuando estábamos viendo el tema de que Amazon se ocupa de los parches, el sistema operativo, y yo solo me ocupo de la base de datos, en los casos en los que yo tengo una base de datos y una aplicación que funcionan en una versión X de sistema operativo o de parche, ¿yo puedo pedirle a Amazon que no me actualice o que no me instale un parche determinado? A ver, si tú vas a hacer uso de administración de base de datos, tú no subes acá arriba tu motor, ni tus elementos de tu base de datos. Tú solamente defines tu esquema y te trae los datos. Entonces, no tiene sentido, en particular, las versiones o las actualizaciones que tú tengas en la base de datos, porque tú no estás a cargo de eso. Y lo único que tú ocupas es que tú entras al servicio, tú defines tu esquema y subes tus datos. Entonces, tus datos tu esquema y tus datos son independientes del motor que utilizas para consultarlos, ¿no? Por otro lado, pues tú vas a tener tus aplicaciones que van y consultan a la base de datos de RDS. Pero si tú estás ocupando el servicio administrado de RDS o de DynamoDB, pues lo único que tú defines es la estructura de tus datos y subes tus datos. Nada que ver con el motor de la base de datos, ¿sí me doy a entender? Porque eso es un tema de AWS. Entiendo, listo, gracias. Tus datos ya no tienen que ver nada con la versión del motor, porque estás ocupando toda la infraestructura allí en RDS. ¿Sí me doy a entender? Sí, gracias. Si tú estás pensando en que te mantenga la compatibilidad, pues quiere decir que entonces tú estás teniendo una dependencia del motor de la base de datos para tu solución, ¿no? Y en este caso tú ya no tienes dependencia del motor. Simplemente consultas y ya. Haces joins, haces operación entre la información que está en la base de datos y ya la consumes. En el caso de DynamoDB tenemos una base de datos no relacional totalmente administrada también. Ahí también llegamos, configuramos algunos elementos del servicio, ¿ok? Y comenzamos a consumirla. Ustedes en DynamoDB tienen la posibilidad de que ante un cambio de la base de datos se puede disparar un evento que puede hacer llamada, por ejemplo, a una aplicación que pudiera estar configurado en el servicio que nosotros tenemos de ejecución de aplicaciones, que es Lambda. Entonces, si yo le hago un cambio a la base de datos, eso puede disparar un proceso para llamar a una función Lambda. Y la función Lambda, pues, es la que nos permite, es un servicio tipo serverless, que permite ejecutar una tarea. Entonces, vamos a pensar que yo subo una foto a DynamoDB, entonces al momento que se suba la foto, se lanza un proceso a Lambda, y Lambda trae la foto y agarra la foto y la pone en formato de HTML o la pone para ponerla con características propias para presentarla en una página web,
y también la transforma, saca una copia y la transforma para ponerla en un formato de un móvil, ¿verdad? Y entonces ustedes con DynamoDB pueden vincular las operaciones de modificación de la base de datos para que se ejecute cierto código definido en una función lambda. Aquí nos dicen, oye, con DynamoDB tenemos un escalamiento, ¿verdad? Que nos da, pues, una capacidad adicional y esto nos permite tener un desempeño extremo en las operaciones de DynamoDB. Cuando tengan una aplicación que requiera una alta respuesta y en donde no necesitamos tener un esquema de datos totalmente estructurado, pues entonces DynamoDB es la solución. Se escala horizontalmente. Entonces aquí nos dicen, esta base de datos nos sirve muy bien para cuando estamos haciendo manejo muy alto de volúmenes de información. Mande usted, Pablo. Sí, una consulta. En el slide anterior justo mencionabas el tema de serverless computing. Quería que me expliques un poco, porque lo que entendía en serverless es que o sea, todo el servidor, todo eso lo gestiona Amazon, ¿no? Pero tú para no mí configuras nada. Claro, pero eso prácticamente no es como otros servicios, o sea, donde tú tampoco no configuras nada. O sea, ¿por qué en este punto sí se llama serverless computing y en los otros, no sé, en el de Amazon RDS o Amazon Aurora, donde tú tampoco no configuras nada porque todo lo ve Amazon? Bueno, a ver, no. Ok, ya entendí a qué vas. O sea, ¿cuándo uso el término totalmente administrado y cuándo uso el término serverless? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Ok, bueno. Serverless es un servicio que, como su nombre lo dice, tú no tienes que ver nada con los servidores. En serverless, tú lo que haces es, ya tienes todo preparado para que simplemente subas tu código y se ejecute. Cuando estamos hablando de un servicio totalmente administrado, tú sí defines una instancia de cómputo. Con un servicio serverless, tú no defines las instancias de cómputo. Aquí, por ejemplo, ese es como que diríamos el concepto que es la gran diferencia entre uno y el otro. Entonces, a ver, ¿dónde está? Que cerré mi browser. O sea, si tú entras a RDS o DynamoDB, te toca definir qué instancia de cómputo quieres, familia, generación y tamaño. ¿De acuerdo? Eso te toca definirlo en RDS. Con Lambda, tú no haces eso. Tú no defines qué instancia de cómputo se va a ocupar. Por eso se dice que es serverless. Porque tú no te metes en la configuración de la instancia. En RDS y DynamoDB, ¿verdad? Se dice que es totalmente administrado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la funcionalidad y de la implementación es tema de AWS. Pero tú ahí sí tienes que definir precisamente la instancia de cómputo. Entonces, a ver, déjame ver dónde estaba. Creo que sí la cerré para mi mala fortuna, pero a ver, vamos a ver. Vamos de nuevo a abrirla. Entonces, es una muy buena pregunta. El concepto de serverless lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Lambda, obvio, pero aquí, si yo le digo RDS, aquí estoy entrando. RDS es un servicio totalmente administrado, es decir, la implementación, la operación y todo lo que tenga que ver es un tema precisamente pues de AWS, pero tú al configurarlo, ve, yo aquí le estoy diciendo en RDS, quiero crear pues una base de datos utilizando pues un esquema estándar, ¿verdad? Donde yo quiero definir todo. Le voy a decir, por ejemplo, quiero configurar una base de datos de SQL. En SQL te dicen, oye, ¿qué versión de SQL tú quieres? ¿Verdad? Por ejemplo, la 8.21. Y luego, oye, ¿qué tipo de base de datos quieres? ¿Quieres una de producción, una de pruebas de desarrollo o una de capa libre? ¿No? No, pues que quiero una de producción. Ah, bueno, entonces aquí tú le vas a decir cuál va a ser el nombre de la instancia, ¿no? Entonces le digo data AOT, ¿no? Por ejemplo, un nombre. Y luego aquí le vas a poner el master, bla, 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 bla. Y entonces aquí, ve, chécate. Aquí te dice, oye, ¿qué instancia de cómputo tú quieres, mi amigo? Una DB, ¿de qué familia, qué tamaño? Por eso el servicio RDS y el servicio de DynamoDB no es serverless,
porque tú tienes que definir tu instancia de cómputo, una optimizada en memoria, ¿verdad? Y entonces tú seleccionas de estas la que tú quieras utilizar. Los servicios serverless son servicios administrados, pero además tú no defines una instancia de cómputo para que opere el servicio. Aquí sí. Entonces, este es un servicio administrado, pero no es serverless. Serverless es un servicio que sí también es totalmente administrado, porque toda la solución está creada por AWS, pero además tú ya ahí en Aurora, tú no le dices, oye, quiero una instancia de cómputo tal. No, eso tú ya no lo haces, ¿verdad? Ya todo eso está tan implementado por AWS que tú ya no tienes ni siquiera el chance de definir una instancia de cómputo. Si tú te das cuenta aquí, con RDS yo le tengo que decir qué tipo de máquina virtual quiero que se ponga para el motor de mi base de datos. ¿Sí me logré entender, mi estimado? ¿Dónde andáis? Sí, sí, muchas gracias. Pues justo ¿Sí? siempre tenía esa duda, ¿no? De que si serverless, Sí. pero bueno, ya me quedó claro. Sí, serverless es administrado y además no defines instancias de cómputo. Y cuando se dice que es totalmente administrado, tú defines la instancia de cómputo, pero ya toda la operación, entonces, show, no es bronca tuya, es bronca de AWS. ¿Sale? Eso es mejor que tener una instancia de cómputo con un sistema operativo ahí aislado y que tú tengas que pues, hacer toda la tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el concepto de servicios totalmente administrados. Déjame ver si esta cosa, ¿qué onda? Ok. Bueno, es una muy buena pregunta. Aquí, por ejemplo, con DynamoDB, bueno, aquí nos dicen que pues, es bueno para aplicaciones donde se maneja un alto volumen de datos, en donde se requiere hacer un escalamiento rápido y de fácil uso, en donde no necesitamos pues, hacer operaciones complejas entre los datos, ¿verdad? Cosa que sí se suele hacer típicamente con las bases de datos de tipo escalable. Con DynamoDB tenemos una ventaja, que con DynamoDB se pueden tener, ¿verdad? Tablas en diferentes zonas de disponibilidad, ¿verdad? Se llaman tablas globales. Tú puedes definir, ¿verdad? Tablas globales, que es pues un conjunto de tablas que van a estar replicándose a través de diferentes regiones, ¿ok? Una réplica por región. Entonces, aquí podemos manejar hasta 16 tablas de tipo global. Eso lo hace DynamoDB. Eso está padrísimo cuando tenemos servicios así de alcance global y donde replicamos a través de diferentes regiones. Funciona muy bien, especialmente para aplicaciones de tipo temporal, donde se tiene que guardar información muy rápidamente y es información que cambia mucho. Por ejemplo, aquí pues está manejando los scores de los jugadores en un videojuego, que es algo que cambia muy rápidamente, es dinámico, ¿verdad? Es información de tipo transaccional, por ejemplo. También nos sirve para guardar información temporal y después poderla procesar. Por ejemplo, información de un estado información de estado de una aplicación, por ejemplo, un carrito de compras, ¿no? En donde tú estás comprando algo y de repente tienes que interrumpir tu proceso, bueno, pues la información de estado de tu sesión, en vez de guardarlo en el servidor donde se estaba procesando la sesión o en vez de guardarlo en caché, pues se guarda precisamente en una base de datos de DynamoDB. Luego vamos a ver más adelante en un capítulo de caché cómo se puede manejar caché con RDS y DynamoDB. Una de las cosas que tenemos que tener en mente precisamente cuando estamos manejando DynamoDB es que nosotros podemos establecer dos tipos de lectura, que una que es eventualmente consistente y la otra es fuertemente consistente. Estas son características que cuando yo tengo varias réplicas, al momento que yo esté leyendo una réplica, puede ser que esa réplica no esté totalmente actualizada. Entonces, yo puedo manejar dos esquemas. Uno, eventualmente consistente, en donde digo, ok, no hay problema, si no, la información que estoy leyendo es el último dato, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de cómo se están manejando los precios de las acciones, pues es algo que se va moviendo hacia arriba, hacia abajo,
y que el último valor no necesariamente podía ser lo más relevante, sino la tendencia. Entonces, una lectura eventualmente consistente me sirve. Pero también podría poner a que la base de datos haga lecturas fuertemente consistentes, en donde no hay chance de estar leyendo un dato que sea un dato anterior, sino que tiene que ser el último dato que se ha trabajado. Obviamente, pues tiene mayor latencia y requiere pues mayor capacidad de lectura y tiene costo, ¿no? Hacer que las lecturas sean pues fuertemente consistentes. Quiere decir que no hay tolerancia a tener que recuperar un dato que no sea el último dato. Si ya en otra réplica ya hubo un dato que fue actualizado, pues entonces se forza a que toda la información que se obtiene de las réplicas, de cualquier réplica, sea exactamente el último dato almacenado en la base de datos, ¿no? Bien, en temas de seguridad, nosotros tenemos en RDS, pues la posibilidad de establecer la visibilidad de quién se está conectando a la base de datos. Podemos establecer la codificación en el almacenamiento, es algo que ustedes tienen que determinar. Si quieren que se haga la codificación, no es algo que se maneje por default, ustedes lo pueden establecer, pero ya que lo habiliten, pues se da la codificación de los datos en el almacenamiento, y cuando se hacen backups o réplicas o snapshots, toda la información se va totalmente codificada, y para eso utilizamos pues certificados digitales que se utilizan junto con llaves en un servicio que es el Key Management Services, ¿no? Que es un servicio para generar pues palabras claves en la codificación. También con RDS podemos tener codificación en el transporte de los datos cuando viajan por los enlaces utilizando el Socket Secure Layer como protocolo, y también podemos estar recibiendo notificaciones de eventos, ¿verdad? Esos eventos en relación a situaciones que se presenten con RDS en su operación, las podemos canalizar y se pueden mandar a través de servicios como SNS a dispositivos móviles, a correos, ¿verdad? O a páginas web. Con DynamoDB, pues también podemos definir los permisos de acceso y características de lo que se puede hacer con todos los elementos según la persona que esté accesando al servicio. También soporta codificación en el almacenamiento, en el transporte, además del Socket Secure Layer puede utilizar el protocolo de Transport Layer Security, y también pues manejamos llaves de codificación usando el Key Management Services. En temas de migración, tenemos un servicio que es el AWS Database Migration Services, que nos permite pues hacer una migración de base de datos que tenemos en sitio hacia las propias instalaciones en AWS o viceversa, ¿no? Entonces podemos hacer una migración para una dirección o en otra dirección. Puede ser una migración que se haga en una sola ocasión, o puede ser una migración que se haga a través del tiempo, que se vaya haciendo escalonadamente. También podemos utilizar el Snowball Edge con el Database Migration Services cuando tenemos una base de datos muy grande, donde la conexión por internet sea lenta o que haya temas de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mandamos el Snowball Edge, que ustedes saben que es un dispositivo que se manda a sus propias instalaciones y se utiliza precisamente el DMS junto con el Snow Edge. ¿Para qué? Pues para hacer la transferencia de la base de datos utilizando este dispositivo. Finalmente, está el Schema Conversion Tools, que es la herramienta que me permite pues cambiar el esquema. O sea, al momento que me estoy mudando a la nube, pues igual puedo decir, ¿sabes qué? Ya no quiero usar MySQL, vamos a cambiarlo a Postgres. Y entonces con la herramienta ustedes hacen una conversión de su base de datos de un tipo de base de datos a otro. Esta es una tablita que hay que consultarla en la página de AWS para que vean las cosas adicionales que están ya presentes en esta herramienta de conversión. Mientras que hacen el laboratorio, yo les voy a buscar esa liga. Y estamos ya en el laboratorio número 2. ¿Qué van a hacer en el laboratorio número 2? Vean, van a usar S2. Van a crear una instancia de cómputo S2. Van a usar RDS y van a poner los grupos de seguridad. Vamos a explicar qué hay que hacer aquí. Primero, ustedes ahorita van a entrar al laboratorio y el laboratorio ya va a tener cosas predefinidas. Ya van a estar armadas ciertos recursos.
Ustedes van a decir, oye, pero yo quiero aprender a hacer las VPCs y las subredes, y eso lo van a hacer en el siguiente laboratorio. Ahorita no nos preocupemos por eso. Vamos a tener una VPC, que es un espacio para el diseño. Ustedes no habían usado una VPC, entonces voy a crear una VPC. Cuando yo estoy creando una VPC, yo tengo que definir un espacio en donde yo voy a crear mis diseños. Aquí voy a tener una red principal, en este caso va a ser una red 10.0.0.0 a 16 bits. Y luego, en una VPC que se crea en una región, yo voy a tener que definir cuántas zonas de disponibilidad quiero utilizar en mi servicio. En este caso, vamos a utilizar 2 zonas de disponibilidad en una región. En cada zona de disponibilidad yo puedo generar subredes. En este caso, estoy creando una subred pública y una subred privada. En la segunda zona de disponibilidad, una subred pública y una privada. Todo lo que ponga en la subred pública puede comunicarse al Internet a través de un Internet Gateway. Todo lo que yo ponga en una red privada no se puede comunicar hacia el Internet. Entonces, lo que van a tener de inicio en el laboratorio ahorita que ustedes entren son una VPC con 2 zonas de disponibilidad y 2 subredes en cada zona, una pública y una privada. ¿Ok? Y aquí están los esquemas de direccionamiento IP de cada una de esas subredes. Ahora bien, ustedes también van a crear un grupo de seguridad. Esto no lo hemos estudiado, pero ahorita podemos entender el concepto. Yo voy a crear una instancia de cómputo, ¿verdad? Que va a ser una instancia S2, en donde yo voy a recibir tráfico del Internet. Entonces, esta instancia de cómputo debe estar en la red pública. Pero le voy a crear un escudo. Este escudo yo le llamo grupo de seguridad. Un grupo de seguridad es un escudo. Entonces, aquí yo voy a tener una instancia de cómputo y le voy a poner un escudo alrededor para definir qué clase de tráfico puede interaccionar con mi instancia de cómputo. Cuando yo creo un grupo de seguridad, que aquí le voy a poner el nombre de AppServer, este grupo de seguridad permite que esta instancia de cómputo pueda sacar cualquier clase de tráfico fuera del escudo, ¿verdad? Entonces, un grupo de seguridad me permite sacar tráfico fuera del grupo de seguridad por default, cualquier clase de tráfico. Pero por default no permite que entre nada de clase de tráfico. Entonces, si yo tengo un app server, va a ser una máquina virtual que va a estar protegida por un grupo de seguridad que permite que esta máquina virtual pueda sacar tráfico para cualquier lado, pero no permite que reciba tráfico. Y entonces, en el grupo de seguridad, yo le voy a habilitar que permita el tráfico de HTTP. De tal manera que todo el tráfico que venga al Internet solamente va a poder llegar a la instancia de cómputo tráfico de HTTP. Luego, en la base de datos que yo voy a crear de RDS, que la voy a poner en una red privada, bueno, pues ahí yo voy a poner un grupo de seguridad también para proteger mi instancia de RDS. Recuerden que también es una instancia como esta, pero ya es totalmente sabor a una base de datos con todo al lado de AWS, ¿no? Entonces yo le voy a poner un grupo de seguridad. Y ese grupo de seguridad le voy a decir, oye, permite que saque todo el tráfico de esta base de datos, pero solamente permite que venga y llegue tráfico aquí de lo que venga del grupo de seguridad App Security. Ya ni siquiera le digo del servidor, sino del grupo de seguridad Security. Cualquier instancia de cómputo que esté adentro del grupo de seguridad App Security, entonces es tráfico que puede ser recibido por la base de datos de RDS. Entonces vean que un grupo de seguridad se puede vincular con otro grupo de seguridad. Eso está padrísimo. Y le voy a decir que a esta base de datos de RDS solamente se le permite tráfico de MySQL. De tal manera que entonces yo voy a tener una instancia de cómputo en la subred pública y una base de datos en la subred privada. Y vamos a poder consultar la base de datos. ¿Ok? Entonces hay que crear una máquina virtual y un servicio de RDS. Bien. Entonces, vamos precisamente al laboratorio.